El tiempo se está moviendo incesantemente e implacablemente en cada momento que pasa. El mundo como lo conocemos está cambiando, transformándose ante nuestros propios ojos. Hay una sensación palpable en el aire, una extraña sensación de que algo significativo está a punto de suceder. Esa sensación no es solo un pensamiento pasajero, sino una profunda realización de que los eventos descritos en el libro del Apocalipsis pueden pronto concretarse. Estamos presenciando cómo el mundo se desplaza cada vez más en dirección al escenario descrito en el 13º capítulo del Apocalipsis, y esta realización es a la vez seria y provocativa. A medida que observamos el mundo a nuestro alrededor, es difícil ignorar las señales de los tiempos. Desastres naturales se están volviendo más frecuentes y devastadores. Guerras y rumores de guerras se escuchan en casi todos los rincones del globo. Naciones se están levantando contra naciones y reinos contra reinos. La tecnología, antes celebrada como un faro de progreso, ahora presenta una espada de doble filo con el potencial de conectar y dividir a la humanidad como nunca antes. En todos mis años en este planeta, nunca he visto el mundo más dividido que en los últimos 5 años, particularmente en los 12 meses más recientes, de un lado contra el otro, con grupos protestando y marchando unos contra otros. En mi opinión, el mundo solo se volverá más dividido, y hay una razón lógica para ello. El año 2024 no fue solo un año electoral para los Estados Unidos, fue quizás el año electoral para el mundo entero. Globalmente, más electores que nunca en la historia fueron a las urnas, ya que al menos 64 países más, la Unión Europea, representando una población combinada de aproximadamente el 49% de las personas del mundo. 64 países en todo el mundo, sí. Escuchaste correctamente, 64 países en todo el mundo, casi la mitad del mundo este año, eligieron a sus líderes. Este año es innegable que el mundo está pasando por cambios significativos. Todo está cambiando, el mundo está girando en alguna nueva dirección, el mundo se está transformando. El mundo está innegablemente cambiando, se está transformando, y estamos innegablemente avanzando en dirección al libro del Apocalipsis, incesantemente e implacablemente avanzando en dirección al libro del Apocalipsis. Y no hay libro que revele profecías como el libro del Apocalipsis. El doctor Sidney Collett, quien en su libro Todo sobre la Biblia, estimó que aproximadamente el 27% de la Biblia es profecía. Aunque esta estimación puede variar dependiendo de los criterios usados para definir profecía, proporciona una aproximación. Esto significa que, cuando se escribió, más de una cuarta parte de la Biblia, más de un verso de cada 4, era profético. Y no hay libro que dibuje el futuro como el libro del Apocalipsis. Es un libro que informa y revela el futuro de los eventos que vendrán y cómo el mundo que tú y yo vivimos se transformará y cambiará. Si quieres saber cuál es el futuro del mundo, abre el libro del Apocalipsis, y si lees el libro del Apocalipsis y miras el mundo a tu alrededor, es casi como si el mundo que tú y yo vivimos estuviera preparando el escenario para el libro del Apocalipsis. Vamos a mirar 10 profecías que están siendo cumplidas. Número 1. Jesús está viniendo. Jesús está viniendo rápidamente. Rápidamente, Apocalipsis 22, 12 a 13. He aquí que vengo rápidamente, y mi recompensa está conmigo para dar a cada uno según su obra. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Las profecías bíblicas restantes se concentrarán en eventos directamente en nuestro mundo. Sin embargo, este primer evento profético, creo, es el más importante, porque algunos creen que Dios no está viniendo rápidamente, pero Él lo está, y la Biblia es muy clara al respecto. Jesús viene pronto. La Biblia nos recuerda no ser ignorantes respecto a este hecho. Dios existe fuera de nuestro concepto de tiempo. Mientras el tiempo moldea profundamente nuestras vidas y percepciones, Dios lo trasciende. Como está escrito, con el Señor, un día es como 1000 años y 1000 años como un día.
Lo que puede parecer una eternidad para nosotros es solo un momento fugaz para Dios, similar a cómo una hora puede parecer una eternidad para un niño, pero solo un breve instante para un adulto. Entonces, cuando el Señor Jesús declara en Apocalipsis 22, «He aquí que vengo rápidamente», algunos pueden descartar la declaración porque fue hecha hace miles de años, pero desde el punto de vista del Señor, el tiempo tiene un significado diferente. La Biblia es inequívoca sobre este asunto. Pedro dijo, «No os engañéis, amados, porque es necesario que venga juicio sobre toda la tierra, porque un día con el Señor es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor, no tarda en cumplir su promesa, como algunos la consideran tardanza, sino que es paciente con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos lleguen al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos se derretirán con intenso calor. La tierra también, y las obras que en ella hay, serán quemadas». En 2 Pedro 3, 8 a 10, encontramos el corazón de Dios revelado. Cuando nos preguntamos sobre su tiempo o cuestionamos su retorno, este pasaje nos recuerda que el cronograma de Dios no es como el nuestro. Entiende esto. El Dios del universo, aquel que puso los cielos y la tierra en movimiento, cumplirá su promesa sin demora, pero en su cronograma divino, Él es largo de paciencia. El mundo, el universo, el desarrollo de la historia y la profecía giran en torno a su cronograma, no al nuestro. Este es el universo de Dios, no el tuyo. Este es el cronograma de Dios, no el tuyo. ¿Quién eres tú para pensar que todo en el universo de Dios necesita suceder en tu cronograma, o entonces no le creerás? La dura verdad es que Dios aún es Dios, quieras o no le creas. La dura verdad es que Dios aún te juzgará un día, quieras o no le creas. No debemos ignorar el hecho de que para el Señor, 2000 años son como 2 días. Dios opera en un reino completamente diferente, más allá de nosotros, los humanos. Es una concepción humana que intenta limitar a Dios, diciendo que esta profecía necesita suceder en mi vida, o no creeré. Dios opera en su cronograma, no en el tuyo. Dios no responde a nadie. Jesús está viniendo pronto, y se nos recuerda que Dios no es lento ni tardío en relación con sus promesas de su retorno. En cambio, Dios es largo de paciencia, lo que significa que Él es paciente más allá de nuestra comprensión, deseando que el mayor número posible de almas llegue al arrepentimiento. Demos un paso atrás y reflexionemos. Muchos de ustedes que están escuchando ahora se preguntan a sí mismos, si Jesús hubiera regresado hace 20 años, ¿dónde estarías? ¿En el cielo o en el infierno? ¿Y qué tal hace 10 años, o incluso solo el año pasado? La misericordia y la paciencia del Señor nos han dado más tiempo para llegar a Él. Su retraso ha sido nuestra salvación. Considera esto. Mientras yo me encuentro frente a ti, en todo este mundo, las almas están siendo salvadas. Alguien en un rincón remoto de la tierra está de rodillas, entregando su vida a Cristo en este preciso momento, y bien en su ciudad natal, corazones se están volviendo al Salvador, uno por uno, están viniendo al conocimiento salvador de nuestro Señor Jesucristo. Agradezco a Dios por haber sido largo de paciencia conmigo, porque solo el Señor sabe dónde estaría si no fuera por la naturaleza paciente del Señor. Puedes tener seres queridos, colegas, amigos que aún no han sido salvados, pero un día conocerán a Cristo, y Dios lo sabe, y Dios desea que más personas entren al cielo de lo que tú y yo podríamos imaginar. Jesús está viniendo rápidamente. Número 2. La ascensión del globalismo. Globalismo, Apocalipsis 13, 7 a 8. Y se le dio hacer guerra contra los santos y vencerlos, y se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Todos los que habitan en la tierra adorarán a aquel cuyo nombre no está escrito en el libro de la vida del Cordero, que fue muerto desde la fundación del mundo. En Apocalipsis 13, 7 a 8, se nos da un vistazo de un futuro donde el Anticristo, el dictador mundial supremo, comanda adoración de todos los rincones de la tierra.
Esta profecía pinta un cuadro de una sociedad global unida bajo un único gobernante, un mundo gobernado por un solo líder. Al observar el mundo a nuestro alrededor hoy, vemos una tendencia hacia un aumento del globalismo y la interconexión que se alinea con esta visión bíblica. Nunca antes en la historia hemos presenciado tales niveles de interconexión e interdependencia entre naciones. El ascenso de organizaciones globales y corporaciones multinacionales ha facilitado esta conectividad, creando un mundo donde las fronteras están cada vez más difusas y las acciones de una nación pueden tener efectos de onda en todo el globo. Considera los últimos 150 años. El mundo era vastamente diferente, con comunicación y viajes limitados por restricciones tecnológicas. Sin embargo, en nuestra era moderna, los avances en tecnología y comunicación han acercado a las personas más que nunca. Esta interconexión ha establecido las bases para la posibilidad de que un solo individuo ejerza un poder global sin precedentes. Cada año que pasa, la probabilidad de que emerja un único líder mundial se vuelve más tangible. Esfuerzos para establecer estructuras de gobernanza global y cooperación internacional han abierto camino para un escenario donde una persona podría ascender a una posición de autoridad suprema sobre todo el planeta. Esta trayectoria hacia la unidad global, aunque beneficiosa en muchos aspectos, también plantea preguntas sobre la potencial consolidación de poder en manos de una sola figura. Número 3. El escenario está preparado para el hombre de la paz. El hombre de la paz, Daniel 9, 27. Y confirmará el pacto con muchos por una semana. En medio de la semana cesará el sacrificio y la ofrenda, y sobrevirá la abominación de la desolación hasta la consumación de los santos. De acuerdo con Daniel 9, 27, la tribulación comienza con la firma de un tratado de paz entre el Anticristo e Israel, destinado a durar 7, significando un período de 7 años. Con el conflicto continuo en Israel, el escenario está preparado para una figura que facilitará la paz. Mantente atento a este individuo. Quien logre negociar este tratado por 7 años es aquel cuando el Anticristo emergerá en el escenario mundial. Él será infundido con poder satánico, tirando fuerzas de las profundidades del propio infierno. Nunca en la historia un solo individuo ha alcanzado lo que esta primera bestia conquistará en la tierra. Nunca antes una persona, a través de manipulación y engaño, ha obligado a personas de todas las clases sociales, sean grandes o pequeñas, ricas o pobres, libres o esclavizadas, a portar una marca en sus manos derechas o frentes. Nunca en la historia alguien ha conseguido engañar a toda la población del mundo. Nunca en la historia una sola figura ha orquestado una pieza falsa que cautive a naciones globalmente. Como el Anticristo, se profetiza que establecerá una alianza con muchos, inicialmente solo para traicionarla a mitad de camino, traerá una tribulación sin precedentes. Esta iniciativa de paz astuta, inicialmente aclamada mundialmente, lo distingue de cualquier líder anterior. Nunca en la historia una persona ha ejercido una influencia tan inmensa sobre los reinos políticos y religiosos, consolidando la gobernanza global y exigiendo adoración similar a la de una divinidad. El Anticristo no solo liderará una alianza política, sino que también será venerado como divino, asistido por el falso profeta que realiza milagros en su nombre, engañando a muchos. Nunca antes un individuo ha lanzado una campaña tan feroz y eficaz contra los santos, prevaleciendo sobre ellos temporalmente. El Anticristo librará guerra contra el pueblo santo de Dios, sometiéndolos a ejecución personal y martirio, algo sin precedentes en la historia. Nunca en la historia una figura malévola ha realizado señales y maravillas extraordinarias al punto de llamar fuego del cielo a la vista de todos, una hazaña reminiscente de los milagros del gran profeta Elías. Estas manifestaciones sobrenaturales están diseñadas para engañar incluso a los elegidos, si es posible, demostrando un nivel de poder sin igual por cualquier otra figura histórica. Nunca en la historia un líder ha manipulado la economía global al punto de que el comercio y los negocios dependan de la lealtad a él,
simbolizada por la marca de la bestia. Este control sobre las transacciones económicas representa un nivel sin precedentes de dominio sobre las libertades y acciones individuales. Por último, nunca en la historia la caída de una persona ha sido profetizada para culminar en una confrontación directa con el Rey de Reyes y Señor de Señores en la batalla de Armagedón, resultando en su derrota y juicio eterno. El destino del Anticristo, según delineado en las Escrituras, lo distingue de todos los demás que han ascendido al poder. A la luz de la actual división del mundo, estamos presenciando el escenario siendo preparado para la llegada del Anticristo. Estamos observando el desarrollo de los últimos tiempos. Estamos acercándonos al clímax de la historia. Con el conflicto continuo en Israel, el escenario está preparado para una figura que facilitará la paz. Mantente atento a este individuo. Quien logre negociar este tratado por 7 años es aquel. Número 4. Persecuciones. La persecución de los santos. Esta señal grave y solemne de los últimos tiempos es algo que no podemos ignorar. En sus enseñanzas, Jesús advirtió explícitamente sobre la persecución de los creyentes, identificándola como un indicador claro de su retorno inminente. A lo largo de la historia, el mundo ha presenciado la opresión y el tormento de los cristianos, pero a medida que nos acercamos a la culminación de la era, esta persecución se está intensificando, haciendo eco de las advertencias proféticas de las Escrituras con un crescendo de hostilidad. No te dejes engañar pensando que la persecución es una reliquia de la Iglesia antigua, distante y desconectada de nuestra experiencia moderna. Mira lo que está sucediendo con los cristianos alrededor del mundo. Investiga lo que está pasando con los cristianos en países como Nigeria y Pakistán. Los cristianos en estos países están soportando persecución, incluso en naciones celebradas por su libertad. La hostilidad hacia el Evangelio está creciendo. El reciente ataque a un obispo en Australia durante un sermón transmitido en vivo no es una anomalía, sino un síntoma, una indicación notable de que la persecución no conoce límites y no respeta fronteras. Las Escrituras son claras. Todos los que viven de manera piadosa en Cristo Jesús sufrirán persecución. Número 5. El comienzo de los dolores. Estamos viviendo en el comienzo de los dolores, un tiempo predicho con claridad profética y detalles serios. Esta frase, el comienzo de los dolores, se refiere a un período marcado por una serie de eventos, cada uno aumentando en frecuencia e intensidad, anunciando el desarrollo de una narrativa divina establecida antes del propio tiempo. Estos dolores no son meros fenómenos naturales u ocurrencias aleatorias, son las contracciones del nacimiento de una creación que gime por redención, los precursores de la culminación de la historia como la conocemos. El comienzo de los dolores significa un punto crítico en el cronograma divino, un período caracterizado por tumulto, agitación y angustia. Esta era está marcada por guerras y rumores de guerras, naciones levantándose contra naciones, reinos contra reinos, hambrunas, pestilencias y terremotos en varios lugares. Vamos a enfocarnos en los terremotos por un momento. El fenómeno de los terremotos, aumentando en frecuencia e intensidad, sirve como una ilustración convincente de la profecía del comienzo de los dolores, manifestándose tangiblemente en nuestro planeta. Desde el inicio del siglo XX hasta el año 2000, los datos sismológicos mostraron un aumento marcado tanto en el número como en la severidad de los terremotos globalmente. Esta tendencia no es meramente anecdótica, sino que está soportada por datos abarcativos, recopilados y analizados por institutos geológicos y sismológicos en todo el mundo. Por ejemplo, los registros indican que la frecuencia de terremotos significativos, aquellos con una magnitud de 6.0 o mayor, vio un aumento notable a lo largo del siglo XX. El inicio de los años 19 registró menos de 100 terremotos significativos por década, un número que ha aumentado constantemente, culminando en varios cientos de tales eventos anualmente a finales del siglo, marcando el inicio de un período de importancia sin precedentes,
un tiempo cuando el mundo está siendo preparado para el regreso de Cristo. Estos dolores nos recuerdan que estamos viviendo en una era de desafíos profundos y oportunidades sin igual. Son un llamado a la vigilancia, a la oración y a un compromiso profundo de vivir nuestra fe con urgencia y compasión. A medida que observamos el mundo a nuestro alrededor, es evidente que la frecuencia y la intensidad de estos dolores están, de hecho, aumentando. Número 6. Las personas están comenzando a cambiar. Segundo a Timoteo 3, 1-5. Sabe también esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles, porque los hombres serán amantes de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, deshonestos, desleales, sin dominio propio, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impuros, sin amor para con Dios. El pasaje de 2 a Timoteo 3, 1-5, refleja nuestra sociedad, donde los comportamientos descritos por Pablo saltan de las páginas de la Biblia a nuestras vidas diarias. Estamos en tiempos marcados por un profundo egocentrismo, donde el amor propio frecuentemente supera la empatía hacia los demás. Nuestra cultura promueve el amor propio incondicional como la base de una personalidad saludable, pero esto fomenta el narcisismo, opacando el cuidado por los demás. Las personas priorizarán el placer personal sobre el bienestar de la familia y la comunidad, pensando que el mundo girará a su alrededor, perdiendo el amor por sí mismas, el pecado y la lujuria, priorizando a la familia y los seres queridos. Ese egoísmo se manifiesta de varias maneras, como se describe en 2 a Timoteo. Las personas se vuelven traidoras, tercas, amantes de placeres en lugar de Dios. La traición, la arrogancia y la búsqueda de placer resultan de un enfoque aplastante en el yo. El pecado y la lujuria ofrecen placeres pasajeros, intentando desviar a los individuos del camino de Dios en dirección a deleites temporales. Esta fijación en lo material sobre lo espiritual lleva a muchos al error. La búsqueda implacable del beneficio personal refleja las advertencias proféticas de una sociedad que está perdiendo su brújula moral. La sociedad llama al bien mal y al mal bien, aceptando y promoviendo actos que antes eran condenados. La presunción y el orgullo reemplazan a la humildad y la gracia, distanciando a los individuos unos de otros y de Dios. Esta cultura de autoimportancia oscurece los verdaderos valores comunitarios, como el apoyo y el respeto mutuo. Hombres y mujeres priorizan el placer sobre su devoción a Dios. El pecado y la lujuria llevan consigo placeres pasajeros. Las personas no pecan porque esto les trae dolor. Al contrario, pecan porque hay un deleite temporal en el error. El pecado puede transportarte a un lugar lleno de sol metafórico y rosas, pero solo por un momento. Esta fijación en el aquí y ahora, en lo material en lugar de lo espiritual, lleva a muchos a elegir los placeres pasajeros del pecado sobre la promesa de vida eterna con Dios. He encontrado individuos que reconocen la realidad de Dios y la necesidad de la salvación. Sin embargo, su amor por el pecado y sus gratificaciones inmediatas los hace alejarse de Dios, persiguiendo una vida de placeres pecaminosos. En cambio, la búsqueda implacable del beneficio personal, a menudo a costa de otros, refleja las advertencias proféticas de una sociedad que está perdiendo de vista su brújula moral, donde el hambre implacable por más se convierte en un ciclo sin fin de vacío. Vivimos en una sociedad que llama al bien mal y al mal bien. Aceptamos, celebramos e incluso promovemos cosas que antes se consideraban malas y aún se consideran pecado a los ojos del Señor. La profecía advierte sobre personas que priorizan el placer sobre Dios, una realidad visible en la búsqueda actual de deleites sensoriales sobre devoción espiritual. El aumento exponencial del conocimiento y la tecnología es una característica destacada de los tiempos actuales. En Apocalipsis 21, 8 está escrito:
y sé que aquel que está sentado en el trono vendrá, y su recompensa estará con él, para dar a cada uno según su obra. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Esta profecía destaca la creciente capacidad humana de adquirir y diseminar conocimiento. En los últimos años hemos presenciado avances tecnológicos que han transformado la manera en que vivimos, trabajamos y nos comunicamos. La inteligencia artificial, la biotecnología y el Internet de las cosas están redefiniendo los límites de lo posible. Sin embargo, este aumento de conocimiento y tecnología también trae desafíos significativos. La ética en la inteligencia artificial, la privacidad de los datos y la dependencia excesiva de la tecnología son cuestiones que necesitan ser abordadas. Además, conforme el conocimiento se expande, hay un riesgo creciente de que la información sea manipulada para fines engañosos, alineándose con las advertencias bíblicas sobre el control y la influencia global. En Daniel 2:4, leemos sobre el rey Nabucodonosor, quien fue advertido sobre la sabiduría y el conocimiento, pero su arrogancia lo llevó a la locura. Esto sirve como un recordatorio de que el conocimiento debe ser usado con sabiduría y humildad. La persecución religiosa es otra señal alarmante de los tiempos finales. En Mateo 15:23, Jesús advirtió, y viendo él a las multitudes les dijo: «Para vosotros está cerrado el reino de los cielos, porque a vosotros os es dado conocer los misterios del reino de los cielos, pero a los que están fuera, todas las cosas les serán echadas para vuestro juicio». Hoy, muchas comunidades religiosas enfrentan opresión, discriminación y violencia. En países como China, Myanmar y Siria, cristianos y otras minorías religiosas sufren persecuciones intensas. Esta realidad refleja la creciente hostilidad hacia la fe y la espiritualidad, como se prevé en las Escrituras. La intensificación de la persecución sirve como un llamado a la perseverancia y a la fe inquebrantable. Los creyentes son alentados a mantenerse firmes en su fe, incluso frente a adversidades extremas, sabiendo que sus acciones contribuyen al cumplimiento de las profecías bíblicas. En 2 Timoteo 2:3, Pablo escribe sobre los tiempos difíciles que vendrán, donde las personas se alejarán de la verdad y perseguirán a los fieles. Esto refuerza la necesidad de resiliencia y firmeza en la fe. La decadencia moral y la erosión de los valores éticos son indicativos claros de los últimos tiempos. En Romanos 13:12 está escrito: «Gozaos en la esperanza, sed pacientes en la tribulación, perseverad en la oración». La sociedad contemporánea frecuentemente promueve valores que contradicen las enseñanzas bíblicas. La celebración del individualismo extremo, la banalización de la moralidad y la aceptación de comportamientos anteriormente considerados inaceptables son evidencias de esta decadencia. Los medios de comunicación, la industria del entretenimiento e incluso instituciones educativas a menudo refuerzan estos valores, contribuyendo a una cultura donde la verdad y la justicia son frecuentemente sacrificadas en favor del lucro y la popularidad. Esta tendencia de bien es mal y mal es bien refleja directamente las profecías bíblicas sobre la inversión de los valores tradicionales en los últimos días. En 2 Timoteo 3:1-5, Pablo describe los comportamientos de las personas en los últimos días, incluyendo egoísmo, avaricia y amor por los placeres más que por Dios. Esto ilustra la profundidad de la decadencia moral que estamos enfrentando. El aumento de guerras y conflictos globales es otra señal profética que no puede ser ignorada. En Mateo 22:22, Jesús dijo: «Y si alguno dice, he aquí que viene el Cristo sobre las nubes, y otro dice, he aquí que hay señales y maravillas ocurriendo, de modo que este hombre no creyere, así les será hecho». En los últimos años, hemos presenciado un aumento en las tensiones geopolíticas, conflictos armados y amenazas de guerras cibernéticas. La inestabilidad en regiones estratégicas como Oriente Medio, el aumento de tensiones entre grandes potencias
y la proliferación de armas de destrucción masiva son indicadores preocupantes. Estos conflictos no solo causan sufrimiento humano indiscriminado, sino que también contribuyen a un clima global de miedo e incertidumbre. La constante amenaza de guerra refleja la profecía bíblica sobre un período de gran tumulto y caos antes del regreso de Cristo. En Mateo 23, 16, Jesús menciona guerras y rumores de guerras como señales de los últimos tiempos, alertando a los fieles para que estén preparados y vigilantes. La creciente aceptación y promoción de la inmoralidad sexual es una señal clara de los últimos tiempos. En Efesios 5, 9, Pablo advierte: «Porque este yugo no puede ser soportado por los gentiles, que están debajo de la voluntad de aquel que los llama. De ninguna manera participen de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien repriéndanlas». La sociedad contemporánea frecuentemente promueve prácticas y valores que desprecian las enseñanzas bíblicas sobre la pureza y moralidad sexual. La normalización de relaciones extramatrimoniales, la aceptación de la homosexualidad y la exhibición pública de comportamientos sexuales son ejemplos de esta tendencia. Esta decadencia moral no solo debilita los fundamentos de la familia tradicional, sino que también crea un ambiente donde los valores espirituales son marginados. La promoción de la inmoralidad sexual es un reflejo directo de las profecías bíblicas sobre la corrupción moral en los últimos días. En 1 Corintios 13, 9 a 10, Pablo discute la importancia del amor verdadero, contrastando con los comportamientos egoístas e inmorales que prevalecen en la sociedad. El surgimiento y la diseminación de falsas religiones y cultos son señales proféticas que apuntan a los últimos tiempos. En Mateo 22, 36, Jesús advirtió: «Y surgirán falsos profetas, que irán de lejos y dirán: viene el Cristo, y serán oídos, de modo que engañarán a muchos». Hoy vemos un aumento significativo en el número de sectas, movimientos espirituales alternativos y cultos que distorsionan las enseñanzas cristianas. Estos grupos frecuentemente combinan elementos de diversas tradiciones religiosas, promoviendo doctrinas que se desvían de los principios bíblicos. Además, el sincretismo religioso y la mezcla de creencias espirituales crean un ambiente donde la verdad bíblica está oscurecida, haciendo más difícil para las personas discernir la verdadera fe de la falsa. La proliferación de falsas religiones es un indicativo claro de las profecías bíblicas sobre la apostasía y la confusión espiritual en los últimos días. En 2 Corintios 12, 9, Pablo habla sobre la gracia de Dios siendo suficiente, pero también advierte sobre los peligros de las falsas doctrinas que pueden desviar a los fieles del verdadero camino. El aumento de las catástrofes naturales es una señal profética que refleja la inestabilidad del mundo actual. En Lucas 9, 27, Jesús dijo: «Por eso, todo aquel que me rechace, rechaza también a aquel que me envió». En las últimas décadas, hemos observado un aumento significativo en la frecuencia y la intensidad de desastres naturales como terremotos, huracanes, inundaciones e incendios forestales. Los cambios climáticos, la degradación ambiental y la explotación descontrolada de los recursos naturales contribuyen a esta tendencia preocupante. Estas catástrofes no solo causan destrucción y pérdida de vidas, sino que también generan un clima de miedo e incertidumbre global. El aumento de las catástrofes naturales es un reflejo directo de las profecías bíblicas sobre la desolación y el caos que preceden a los últimos días. En Mateo 23, 7 a 9, Jesús describe señales como terremotos, hambrunas y pestilencias como precursores del fin de los tiempos, indicando un período de gran sufrimiento y transformación. Las señales de los últimos tiempos, según lo descrito en las Escrituras, se están manifestando de diversas formas en nuestro mundo actual. Desde el aumento del conocimiento y la tecnología hasta la creciente persecución religiosa y la decadencia moral, cada uno de estos temas
refleja las profecías bíblicas que apuntan al retorno inminente de Jesucristo. Es esencial que los creyentes estén vigilantes, fortaleciendo su fe y permaneciendo firmes ante las adversidades. La comprensión y el reconocimiento de estas señales no solo nos preparan para el futuro, sino que también nos incentivan a vivir de acuerdo con las enseñanzas bíblicas, difundiendo el mensaje de salvación y esperanza en medio de tiempos turbulentos. En Apocalipsis 21, 7-8, leemos sobre la venida de Jesús y la recompensa para cada uno según sus obras. Este versículo encapsula la importancia de estar preparados y vivir una vida de fe y rectitud, alineados con las profecías de los últimos días.